¿Qué tal, Guarino? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, un gustazo siempre tenerte con nosotros en el programa. Bueno, gracias. Eh, Igualmente. la verdad que no digo que me sorprendió, porque te sé un hombre del adjetivo justo, pero al mismo tiempo la verdad es que me generó algo de impresión eso de recurrir directamente a la etiqueta del peronismo y decir, bueno, peronismo con hambre no es peronismo. Y de alguna manera no sé si querés profundizar un poquito en esto. Bueno, el peronismo surge en la Argentina como un proyecto distributivo. Todas las primeras medidas del coronel Perón, por ejemplo, el Estatuto del Peón, era imponer, Sí. lograr una sociedad más justa. De ahí que tomara el nombre de justicialismo. Entonces, yo me pregunto, una sociedad un gobierno que no pone sus principales objetivos en la justicia social, en paliar el hambre del pueblo, en enfrentarse a los poderosos, como lo hizo desde su origen el peronismo, que llegó a crear nada menos que el IAPI, Instituto Argentino del Intercambio. Y bueno, con eso se encargaba el gobierno de comercializar, de exportar, de importar las materias primas que posibilitaban el desarrollo del país. Entonces, todo lo que sigue en la nota es un análisis del posibilismo en política y una crítica del posibilismo, porque lo que yo veo Sí. es que el gobierno de Alberto Fernández, a quien quiero mucho y conozco desde hace muchos años, pero que mi honestidad intelectual y con él también me lleva a decir que no se está logrando una ecualización en el reparto de los recursos que tiene la sociedad. No puede ser que bajo un gobierno peronista se esté por llegar al 50% de pobreza. Esto es inadmisible. Estoy señalando que no pudo revertirlo y que debió revertirlo. Yo también sé perfectamente que estamos en pandemia, que Macri dejó una herencia desquiciada, un país en la ruina, y que levantar todo eso con todos los factores de poder real en contra, como tiene el gobierno de los Hernández, es muy difícil. Pero las cosas que son difíciles, igual hay que hacerlas. Y cuando se trata de la alimentación de la sociedad argentina, de los más bajos, de los olvidados, los humillados y los ofendidos, eso hay que hacerlo urgentemente. Recuerden que Alberto inmediatamente formó una comisión del hambre, antes de asumir, creo, algo así, y eso me pareció muy bien, como me pareció muy bien su discurso contra los sótanos de la democracia, contra las irregularidades de la justicia, y en fin, contra los especuladores, las mafias que le impiden al pueblo tener su lógico, necesario y justo reconocimiento al trabajo. Esto no avanzó como tendría que haber avanzado. Y la prueba total para mí, que fue muy dolorosa, fue el episodio de Vicentín, donde Alberto hace una de las maniobras perfectas que definen a su gobierno. Primero va al frente, incluso habla de intervenir Vicentín directamente desde el poder del Estado, expropiar, dice esta palabra peligrosa para el gusto de la derecha argentina, porque tiene un tufo leninista, un aroma leninista,
que aterroriza a los todopoderosos. José Pablo, vos ves en esa especie de amague que hizo el gobierno con el caso Vicentín, un poco una especie de metáfora con lo que pasó con el resto de las promesas de campaña, con la cuestión de la pobreza, con al mismo tiempo lo que marcabas con los sótanos de la democracia, ¿no? Claramente vinculado a la mesa judicial M, a la mesa judicial del expresidente Macri. Digo, ¿pasó eso? ¿Y tenés expectativas de que eso cambie? Y cada vez menos, cada vez menos. Espero que les vaya bien en las elecciones de noviembre, porque yo quiero este gobierno. Porque te digo de todo corazón, a la derecha de este gobierno está el fascismo. No tengo la menor duda. O sea que hay que sostener este gobierno, pero hay que exigirle también. Porque cuando uno sale a representar un sueño popular, una ambición popular, una esperanza popular, tiene que darle satisfacción. De alguna manera tiene que satisfacer las esperanzas que despertó. Y Alberto despertó todas esas esperanzas, y las dijo. Habló de, como vos dijiste, de los sótanos de la democracia, de la justicia, en fin, mafiosa, que avala cualquier cosa y avala sobre todo lo que el poder macrista necesita que avale. Bueno, esa justicia, se intentó algo, se dijo algo, pero no se avanzó. José... Estamos, como dice la famosa frase, como cuando llegamos de España. Y eso le costó la elección, que para mí la elección es un voto de repudio a la política social sobre todo, que proviene de las decisiones económicas que el pueblo peronista le ha aplicado a este gobierno, diciéndole la frase del título de mi nota: con hambre no hay peronismo. José Pablo, por último, la verdad que te agradezco muchísimo esta entrevista. No quiero dejar de preguntarte qué análisis haces. A ver, por un lado está la oposición política, muy dura muchas veces. Durísima. Y creo yo, en algún punto, hasta muy irresponsable, ¿no? Muy alejada de lo que es la verdadera necesidad de la gente, no dispuesta a debatir los verdaderos temas, sino siempre con una agenda que se va por los costados y que lo único que busca, creo, es generar algún tipo de golpe de efecto. Pero al mismo tiempo... golpe destituyente, diría yo, claramente. Digamos, están tratando de tirar a este gobierno todo lo que hacen, todo lo que le han dicho no a cualquier proyecto que el gobierno llevara a las cámaras, fue negado por la oposición, que es agresiva, insultante y hasta peligrosa. Pero vos estás marcando que depende más del gobierno los próximos movimientos que de la oposición. La oposición está lejana, digamos, a la toma de decisiones. Así es. De la oposición no podemos esperar nada. Del gobierno debemos esperar. La oposición no nos prometió lo que nos prometió a este gobierno. Y el pueblo lo sabe, y el pueblo votó, y el pueblo se quedó en su casa. Se quedó en su casa en lugar de ir a votar. La gente, o el pueblo argentino, los votantes peronistas, han dicho: ¿para qué voy a ir a votar si todo esto sigue igual? Y hay una sensación dolorosa, dolorosa en el pueblo, que en este país las cosas son siempre iguales y se arreglan en las altas esferas. Todo el mundo sabe que a Macri no lo van a tocar porque está protegido por los poderes nacionales e internacionales. Y hay una cosa que es ya horrible, y que es la prisión de Milagro Sala. Cada día que Milagro Sala pasa detenida es una derrota para el proyecto del Frente de Todos. Así que eso a mí me ha puesto de muy mal humor, y pese a que lo quiero, Alberto, lo respeto, escribí una nota dura porque hay que expresar lo que uno siente, y si tiene que ser duro, tiene que ser duro.
Va a servir más esto que quedarse callado, que acudir al posibilismo, que justificar todo lo que haga el gobierno, aunque uno sepa que no es suficiente, que es insuficiente y que no alcanza. Bueno, justamente eso te iba a preguntar. ¿Es suficiente o son suficientes las medidas que tomó el gobierno una vez registrado el resultado de las primarias? ¿Te parece que con los cambios de gabinete, con lo que se anunció hasta ahora, alcanza? No, no alcanza, y por un error de base, que esas medidas se tuvieron que haber tomado antes de las elecciones. La gente no es tonta, se da cuenta que si se tomaron al perder las elecciones es justamente para remontar esa pérdida en noviembre. Ahora se ocupan de nosotros, ahora se acuerdan de nosotros. Tendría que haber sido antes, y ahí sí hubieran logrado más votos. José Pablo, te agradezco muchísimo esta comunicación con nosotros. Bueno, un gran abrazo, querido, y suerte para todos nosotros. José, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Bueno, explícame qué quisiste decir y si se puede de alguna manera darle un contexto. Sí, bueno, está claro. Lo que quiero decir es que no hay que exaltar la pobreza. La pobreza no es buena. La pobreza lleva a la alienación, a la desinformación, lleva a la fácil captación de la gente por los medios. La gente termina pensando lo que le hacen pensar, diciendo lo que le dicen que diga. Viven desde afuera, condicionados desde afuera, y no son capaces de elaborar una idea propia. Porque justamente la pobreza hunde a la gente, no la saca. Pero está bien, pero vos creés que el gobierno no está tratando de sacar a la gente de la pobreza, porque la verdad que la ha aumentado, verdaderamente la ha aumentado. Vos, al comienzo del mandato de Alberto Fernández hablábamos con vos y algo de todo el trazo de la personalidad del presidente lo diste. Me lo dijiste, a mí me llamó la atención. Pero ¿vos creés que el gobierno tuvo la intención de generar más pobreza? ¿A qué te referís? No importa la intención que tuvo, el asunto es que la creó. Claro. Realmente, con algo condujo mal en la economía, en la distribución de la riqueza, para que haya 7 millones de pobres o más. No, mucho más. No puede ser eso. Sí, claro. No puede ser eso, ni en la Argentina, ni bajo el peronismo. El peronismo no puede tolerar gobernar con 7,5 millones de pobres. 7 millones de niños pobres. Hay 22 millones de pobres hoy, José. Hay 22 millones de pobres. 49,8 es el porcentaje, ¿no? La mitad de la población argentina es pobre. Para hacerla así, más o menos a ojo de buen cubero, la mitad de la Argentina es pobre. Sí, que es famosa la teoría que Perón llega al gobierno y él mismo dice: en el Banco Central me tropiezo con las barras de oro. Claro. Es verdad, sí, claro, pero las distribuyó hacia abajo las barras de oro. Los otros gobiernos no hacen eso. El peronismo distribuyó hacia las bases. Es que no hay más oro, los de abajo. No hay más nada. Macri la llevó a Londres, ¿no? No hay más nada. No es que no hay más oro, no hay más nada. La derecha lo llevó a Londres, ¿no? Macri le robó al país. Macri robó al país, contrayendo una deuda impagable que nos condena a todos, y además no tuvo la más mínima sensibilidad social. Yo ya con el peronismo estoy lejos y algo cansado, pero tonterías no se puede decir cualquier cosa. ¿Qué te cansa del peronismo? Se ha equivocado, se equivoca, por eso perdió esta elección, por no haber hecho peronismo, no haber repartido la riqueza. Acá lo que hay que hacer es una democratización de la economía. Si la sociedad se quiere democrática, la economía tiene que ser democrática y el mercado tiene que ser para todos. Coincido en eso, coincido. La verdad que es impresionante escuchar lo que dijiste, porque es muy crudo en cuanto, sobre todo, a la pobreza, que no te permite pensar. Y en esto quería hacer hincapié justamente, porque hay argumentos hoy desde el peronismo que son para personas que quizás estén más acomodadas, pero que no te la va a entender el 50% de la población, como lo dijiste recién. José Pablo, si vos le haces pensar o querer que piense una persona que está pasando hambre, que los chicos han dejado de la escuela, que está absolutamente viviendo en la inseguridad, que no tiene una condición positiva, evidentemente que ese tipo no te va a entender el argumento
argumento ni de la pandemia Macri ni de la pandemia del coronavirus. Ya no se entiende argumento cuando se pasa hambre, digamos, ¿no? Cuando se pasa hambre no se entiende nada, porque en principio no se pueden educar los chicos. Y si los chicos no se educan, nacieron para estar perdidos, claro, para estar perdidos, claro, por la competencia que tienen con los chicos de buena fortuna, que van a buenos colegios, que claro, se educan bien y que después son los abogados de las clases altas, bueno, y los jueces, y ocupan los grandes. Y el desdichado que realmente nace en la pobreza tiene que abrirse paso a codazos. No es que no pueda llegar a la universidad, puede llegar. En eso tiene mucho que ver la voluntad, la fuerza y la inteligencia. Claro, claro, claro. Y la Nadie está condenado por más que nazca pobre. Pero el Estado tiene que ayudar al pobre. La última que te quería hacer, José, la última pregunta, en realidad, más que nada, era si lo pudieras tener de nuevo a Alberto Fernández al lado, digamos, como amigo, ¿qué le dirías que haga? ¿Qué tendré que hacer? Inmediatamente democratizar la riqueza, repartir la riqueza, levantar el nivel adquisitivo de la gente, del pueblo bajo, que no pasen más hambre. El hambre es lo peor que puede alimentar a un pueblo, porque no lo alimenta y alimenta lo peor que puede surgir en un pueblo.